Kabbalah, la dimensión interior. Shalom Haverim, nuevamente están bienvenidos a su punto de encuentro, en donde estudiamos y ahondamos sobre la sabiduría de la Torah y Kabbalah. En el día de hoy hablaremos sobre la enseñanza de la Parashat Shavua, Parashat Be'alotcha. Les pido que al escuchar estas enseñanzas pongan la intención y kavaná que los mismos sean para la elevación del alma de mi padre y maestro Shalom Chokron, hijo de Rabbi Shemuel, y de mi tía Luna Chokron, hija de Rabbi Shemuel, y de mi tío Samuel y Jaime, hijos de Rabbi Isaac Benaim. Cualquier pregunta, inquietud, pueden efectuar al info@isaacchokron.es. La porción de la Torah Be'alotcha comienza con el mandamiento a Aarón, el sumo sacerdote, de encender diariamente la menorá de 7 velas, llamado el candelabro. La menorá se encendía diariamente en el tabernáculo, al igual que varios siglos más tarde se haría en el templo de Jerusalén a través del sumo sacerdote en funciones. Aprendemos en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27, que la vela de Dios es el alma del hombre. Las velas aluden a las almas que deben ser encendidas. Las 7 luces de la menorá aluden y corresponden a las 7 almas judías características. Y las 8 luces que encendemos en la festividad de Hanukkah corresponden a 8 almas, una revelación más elevada aún del origen del alma judía. Dios ordena a Aarón en nuestra parashá de encender las llamas de la menorá con la palabra Be'alotcha, que significa cuando hagas que asciendan las llamas. ¿Por qué utilizó la palabra ascienda? Al definir este mandamiento, nuestros sabios explican que el sacerdote debe mantener el fuego con el que enciende la luz de la menorá junto a la mecha hasta que la llama de la vela se eleve por sí misma, independientemente, y ya no requiere la fuente del fuego para poder arder. Este principio también se aplica a las almas. Cuando deseamos encender otra alma, debemos sostener firmemente nuestro propio fuego junto al alma que está siendo encendida hasta que ésta ya no dependa de nosotros. En su libro El Kuzari, Rabbi Yehuda Alevi explica que cuando un judío se balancea hacia atrás y hacia adelante durante la plegaria o el estudio de la Torah, está manifestando la candela de su alma que ha sido encendida y arde independientemente. La palabra hebrea utilizada por nuestros sabios para la llama es shalevet, cuyo valor numérico es 737. En la plegaria de Shema Israel, recitada 3 veces diariamente, citamos el mandamiento de la Torah de amar a Dios en 3 niveles: con todo nuestro corazón, y con toda nuestra alma, y con toda nuestra fuerza. Bechol levavcha, ubechol nafshecha, ubechol meodeja. El valor numérico de esta frase también es 737. El mandamiento de encender la llama está completo solo
cuando los tres niveles del amor han sido encendidas en el alma y arden independientemente. El corazón tiene varios atributos: miedo, temor, compasión, sinceridad, devoción. Pero encender el fuego del alma es un acto de amor. El epítome del amor está descrito en el Cantar de los Cantares como Shalevet Ya, la llama de Dios. Aarón, el sacerdote, a quien se le ordenó encender las velas, representa el amor infinito. Cuando enciende las velas, enciende esta experiencia de amor en los corazones de sus semejantes judíos. Los propios judíos también son encendedores de llamas, atizando las almas de aquellos que los rodean hasta que experimenten también el ascenso independiente del amor de sus almas hacia Dios. En el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, las 10 emanaciones de la luz son comparadas con una llama, Shalevet, conectada a una galgelet, una brasa o fuente de energías. Esta descripción se compara con la estructura física de la llama y evoca una imitación sobre las velas de Shabbat. Cuando contemplamos una llama, vemos que tiene 3 niveles. La primera es la parte azul o negra de la llama, que se encuentra adyacente a la fuente de energía, la mecha. En términos místicos, para esta parte de la llama es Hashmal. La mecha simboliza la dimensión física del corazón, ardiendo con amor a Dios. El verdadero amor afecta físicamente al corazón. La segunda es la parte blanca que rodea la anterior. En términos místicos, para esta parte de la llama es Esh, fuego, y corresponde a amar a Dios con toda nuestra alma. Así como el alma no toca el cuerpo, esta parte no toca la mecha. Y la tercera es un aura o halo rodeando la llama. En términos místicos, para esta parte es Nogá y corresponde al amor a Dios con toda nuestra fuerza. Sepan que el valor numérico de los 3 términos, Hashmal, Esh y Noga, es nuevamente 737, el valor numérico de la palabra Shalevet. Con eso aprendimos el secreto de la Shalevet. Como dijimos, está escrito: y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y en resumen, la llama interior que rodea la mecha, su color es azul negro y su nombre místico es el Hashmal, y corresponde al versículo Bechol levavcha, con todo tu corazón. Las llamas que rodea la llama interna, su color es blanco y su nombre místico es Esh, y corresponde al versículo Bechol nafshecha, con todo tu alma. Y la aura que rodea a la llama, su color es halo, su nombre místico es Noga, y corresponde al versículo Bechol meodeja, con toda tu fuerza. Cuando amamos a Dios con todo el corazón, el alma y la fuerza, hemos encendido también la llama completa del amor por su Torah,
su pueblo de Israel y su tierra. Este amor asciende con un poder independiente, encendiendo la luminaria del amor por Dios en las almas de todos aquellos que encuentran en la vida. Hasta el momento hemos explicado el significado de la palabra Be'alotcha. Ahora explicaremos de por qué el mandato de encender diariamente la menorá de 7 velas deberían de ser de modo que iluminen hacia frente. Para ello, primero explicaremos sobre la conciencia. El cerebro y la mente serían como la computadora y su sistema operativo respectivamente. Tanto en la computadora como en nuestra mente podemos cargar los programas que deseamos, o sea, diferentes formas de estructurar y percibir la realidad. Esta interacción es la que genera nuestros pensamientos. Pero la computadora es solo una máquina, no discierne en la información que recibe y tampoco busca un sentido a su existencia. El ser humano posee conciencia y ello le impulsa a buscar la verdad. Una de las definiciones de conciencia que da el diccionario de la Real Academia es conocimiento interior del bien y del mal. Acumular información o actuar instintivamente, poseer un cerebro y una mente no es garantía de desarrollar conciencia. Debemos activarlos correctamente. La menorá, el candelabro, también es un mecanismo de tubos donde se vierte el aceite, pero si no se enciende, ilumina, no pasa de ser un simple objeto decorativo. Lo mismo sucede con el hombre. Mientras no se encienda e ilumine al prójimo, no es más que un sofisticado mecanismo de carne y hueso. ¿Cómo surge la mente humana? ¿Y cómo surge la conciencia? La ciencia nos enseña que el cerebro gobierna las actividades motoras y sensoriales utilizando sistemas de células llamadas neuronas. Las neuronas se encargan de elaborar y transmitir los mensajes a todo el organismo. Esto le brinda al cerebro información del cuerpo y de su entorno físico. Pero, ¿qué sucede con los aspectos emocionales e intelectuales, aquellos que nos diferencian de los reinos mineral, vegetal y animal, que nos permiten desarrollar escritura, sentido de la historia, plantearnos la necesidad de conocer los principios del universo, lo trascendente? Aunque se sabe en cuáles zonas del cerebro se producen las representaciones visuales, auditivas o el lenguaje, la ciencia no sabe cómo se logra la representación de nuestro pensamiento y sensaciones. Los pensamientos y los sentimientos, así como las sensaciones, pueden ser inducidos, detenidos o alterados química y eléctricamente. Ellos producen señales que pueden ser codificadas mediante técnicas como la tomografía. La conciencia tomada
desde esta perspectiva sería apenas la de experiencia sensorial, la conciencia corporal. El cerebro humano está conformado por dos hemisferios. El izquierdo es el dominante en la mayoría de las personas, es el que se relaciona con la facultad de lenguaje, matemática y lógica, y el hemisferio derecho con la música, las artes y la intuición. Hasta el momento, los científicos han descubierto que la mayoría de nuestras percepciones conscientes se generan en la mitad izquierda. Estas dos mitades del cerebro están interconectados y de ser cortada dicha conexión, la parte izquierda no tendría acceso a la derecha y viceversa. Con el propósito de corregir ciertos trastornos en casos específicos mediante cirugía, se desconectan estos dos hemisferios cerebrales. A simple vista, ello no afecta el comportamiento de los pacientes. Nadie puede notar la diferencia entre ellos y el resto. La diferencia es tan sutil que solo es detectable a través de una prueba muy peculiar. Se sitúa al paciente frente a una pantalla y sobre una mesa se coloca algunos objetos. Inmediatamente, sobre la región izquierda de la pantalla se proyecta fugazmente uno de los objetos depositados sobre la mesa. Nuestro sistema visual está conformado de tal modo que cuando la imagen se proyecta sobre la mitad izquierda de la pantalla, es percibida por la mitad derecha del cerebro. Tras la pregunta de qué vio sobre la pantalla, el encuestado responderá que no ha visto absolutamente nada. De acuerdo a lo antes expuesto, la mitad consciente del cerebro que genera el lenguaje es la izquierda y consecuentemente no vio nada, pues al no tener acceso al lenguaje no puede nombrarlo, no toma conciencia y le pasa desapercibido. La imagen llegó solo a la mitad derecha del cerebro. Dado que la mitad izquierda está desconectada de la derecha, no pudo recibir la información. Entonces, la persona no tomó conciencia y contestó que no vio nada. Seguidamente, se le pide al paciente que levante de la mesa el objeto que corresponde a la imagen que vio proyectada. Entonces la persona extiende su mano izquierda, controlado por la mitad derecha del cerebro, y levanta el objeto correspondiente. La mitad del cerebro que vio y actuó, la derecha, no es la misma que contestó la pregunta izquierda. La persona contestó con seguridad que no vio nada sobre la pantalla y que levantó el objeto porque se le ocurrió. Este simple experimento ilustra el concepto de lo que significa conciencia. Ambas personas realizan la misma acción por la misma razón, o sea, la orden de escoger el objeto proyectado sobre la pantalla. La diferencia reside en que el paciente que posee sus hemisferios cerebrales desconectados no tiene acceso consciente
a la causa de su actitud. Cree que él mismo decidió levantar el objeto. Las personas que no fueron sometidas a dicha intervención tienen plena conciencia de la causa de su acción y saben que no fue inducida por ellos mismos. La conciencia surge a partir de un lenguaje que pueda describir la realidad que percibimos. Ahí donde nuestro lenguaje no posee alcance, no poseemos conciencia. El lenguaje es el instrumento y la mente es el espacio donde el hombre puede discernir sus pensamientos. Nuestra tradición, el Sefer Higgayon, nos enseña que la percepción de la realidad se puede dividir en dos aspectos: lo sensible, alcanzable o cognoscible mediante los sentidos, el ámbito material y sensorial, y lo intangible, alcanzable mediante la inteligencia, los ámbitos mentales y espirituales. Las formas exteriores estimulan los sentidos, otorgándoles al hombre la percepción del ámbito material sensorial. Sin embargo, cuando nuestro lenguaje no trasciende el ámbito material sensorial, limita al hombre a lo inmediato empírico, o sea, a los efectos que producen las impresiones exteriores en sus sentidos. La percepción mental y espiritual, en cambio, es el resultado de un proceso de discernimiento inteligente que desemboca finalmente en una comprensión más amplia de la realidad. Ejemplo, cuando observamos un espacio iluminado, concluimos en que debe de haber una fuente luminosa de donde proviene dicha luz. La percepción mental y espiritual tiene el potencial de ver más allá de lo inmediato, estableciendo una relación objetiva de causa-consecuencia en todos los ámbitos de la realidad. Cuando el hombre activa dicha forma de percepción, comienza a expandir su conciencia, siendo que ahora ya no limita la realidad a meros efectos, sino que puede acceder paulatinamente a las causas y luego al objeto que hay por sobre el ámbito material sensorial. La función del intelecto es captar la verdad a través de un discernimiento basado en principios universales objetivos que nos permitan mayor certeza de lo que captamos es correcto. El intelecto debe poder discernir y comprender cada acto y objeto en relación a los demás, para lo cual tendrá que efectuar dos acciones simultáneas: diferenciar y asemejar. Ambas son siempre realizadas en relación a un modelo. En el caso del judaísmo, el modelo es la fuente infinita del altruismo, Akadosh Baruj Hu. De ahí, toda educación judía auténtica debe brindar los elementos necesarios para distinguir entre los actos que acercan y que aquellos que alejan del altruismo. La menorá, candelabro, debe estar hecha de una sola pieza, o sea, una conciencia única. La menorá representa al ser humano. Sus 7 brazos y los 3 pies en que se apoya señalan nuestra estructura perspectiva.
Los 7 brazos están conformados por 3 tubos en U y uno central que descienden hacia la base donde se bifurca formando los 3 pies que les sirven de apoyo. El tubo exterior en forma de U representa a los 2 oídos, el intermedio a los ojos, el interior a las narinas y el tubo central a la boca, que desciende y se ramifica en los 3 orificios inferiores, umbilical, anal y genital. Ellos nos enseñan que nuestra percepción espiritual, la luz de las 7 lámparas, los orificios de la cabeza, depende de nuestra conducta moral y viceversa. La base de la menorá, sus 3 pies, los orificios umbilical, anal y genital. Los 7 brazos y los 3 pies señalan las 10 sefirot, base de todo el lenguaje de la Kabbalah. Este lenguaje designa en forma precisa los diversos modos en que podemos percibir la realidad espiritual. Así como el compositor puede plasmar en la partitura sus aprehensiones musicales, así el estudioso de la sabiduría de la Kabbalah no deja pasar inadvertida la realidad espiritual. O sea, a través del lenguaje de la Kabbalah aprendemos a articular y por lo tanto a tomar conciencia de la realidad en toda su dimensión. Los sabios y profetas de Israel siempre cultivaron el estudio que da acceso al lenguaje de esta conciencia. Por ello, el concepto religión, que significa religar o de cierta forma volver a tomar conciencia, solo fue comenzando a utilizarse cuando fuimos forzados a explicar nuestras espiritualidades a otras culturas. Para los sabios y profetas de Israel, su conexión no está basada en una creencia, sino en una sabiduría que logra articular conscientemente la realidad espiritual. Por ello, Israel nunca denominó a su espiritualidad religión, religar, o sea, volver a unir a aquellos que fue separado. El lenguaje de la Kabbalah posee el potencial de articular aquello que es materia de puro conocimiento, sin intervenciones de los sentidos, la realidad intangible. Su dominio señala que la conciencia y por ende el deseo llegó a su máximo desarrollo, ya que nuestra conciencia se expande en lo que deseamos. Ello sucede solo en el ser humano, siendo que el reino mineral, el vegetal y animal no fueron dotados con la facultad de abstracción que le permite al hombre captar relaciones lejanas de causa y consecuencia. El hombre posee el potencial de desear lo infinito y de alcanzar a través del discernimiento la conciencia de la realidad espiritual. Javerim, el tiempo no ha acabado. Esperamos vernos en el próximo programa y le invito para conectarse a través de mis clases de Kabbalah, que pueden encontrarlos en mi página web www.isaacchoconon.es. Que tengan un Shavua Tov.